Entonces vamos a ver en esta ocasión el mensaje número 8 de la serie Los dones espirituales. Este mensaje se llama Don de diversos géneros de lenguas, o don de lenguas, mejor conocido. Amén. 1 Corintios 12, versículo 7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, que es el que corresponde en este día, y a otro interpretación de lenguas, que es el que veremos la semana que viene. Así que hoy nos toca el sermón o el mensaje número 8, don de lenguas. Oramos al Padre. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza hermoso que nos concediste, alabarte a ti, porque es para ti, Señor, para tu gloria. Gracias porque no es nada común alabarte por la gente, pero a tus santos, tus hijos, nosotros, nos permites alabarte. Muchas gracias, Señor. Ahora que nos disponemos a aprender de ti, de tu palabra, queremos que abras nuestro entendimiento, que nos des revelación al Espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, para ser mejores hijos tuyos y poner por obra lo que escuchemos, Señor, ser entendidos en tu palabra, en tu doctrina, no ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, como dice tu palabra, sino ser cada día más crecidos y maduros en la fe. Así que, Padre, utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vemos el don de lenguas. Un don controversial, un don que ha sido mal utilizado en muchas ocasiones, pero que hoy vamos a discernir a la luz de mis ideas, a la luz de mis conceptos y opiniones. ¿No, verdad? ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios. Primero, antes que nada, hay que definir y establecer lo que son las lenguas, bíblicas, por supuesto. Las lenguas, según la palabra de Dios, son idiomas que habla la gente de diversas nacionalidades. Según la palabra de Dios, las lenguas son idiomas que habla la gente de diversas nacionalidades. Esto lo vemos en Hechos 2, versículo 8. Hechos 2, versículo 8. Estamos definiendo lo que son las lenguas, ¿verdad? Y dijimos que son idiomas que habla la gente de diversas nacionalidades, cada uno según su lengua. Como dice en Hechos 2, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál es el contexto? Que habían 120 personas en un aposento alto, que vino el Espíritu Santo y los tomó y les hizo hablar diversas lenguas, y de repente se juntó una multitud afuera del aposento alto. Imagínense, hagan una reconstrucción en su mente, un aposento alto y afuera, abajo, lleno de gente, tapizado de gente, una multitud, ¿verdad? Y decían, ¿cómo pues les oímos hablar? Estaba diciendo la multitud, estaba hablando la multitud. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego dice, ¿qué lenguas eran? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Ok. Entonces, ¿qué eran las lenguas según la Biblia? Idiomas terrenales. Es como decir ahora, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ingleses, alemanes, franceses, chinos, rusos, de África, de América y sus regiones más recónditas, y mexicanos aquí presentes. ¿Se entiende? ¿Qué son las lenguas entonces? Idiomas humanos. Esas son las lenguas bíblicas, porque así lo dice la Escritura. Ahora, ¿para qué servían las lenguas? Las lenguas tuvieron varios usos. Por ejemplo, Dios usó
Las lenguas como amenaza al pueblo de Israel, contra juicio y reprensión a Israel. En Deuteronomio 28, estos no están anotados, no los vayan a buscar, se los voy a leer así de corridito. Deuteronomio 28, 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, está hablando contra Israel, contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. En Jeremías 5, versículo 15, dice Jeremías, o dice Dios, por el profeta Jeremías, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Juicio contra ti, traigo sobre vosotros gente que hable diversas lenguas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se usaron las lenguas? En el Antiguo Testamento vemos que Dios utilizó las lenguas para reprender y para juicio en contra del pueblo de Israel. También para dar misterios. Primera de Corintios 14, 2 dice así, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces se utilizó para reprender, para juicio, para hablar misterios. ¿Para qué también se usaron las lenguas? Para hablar las maravillas de Dios. En Hechos 10, 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos 2, 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ok. Resumen rápido, hasta donde vamos. Las lenguas se utilizaron para reprender al pueblo de Israel como juicio contra Israel. También se utilizaron para dar los misterios de Dios y para hablar las maravillas de Dios y glorificarle. También servían como señal a los incrédulos. Aquí sí, Primera de Corintios 14, 21. Cuando no pido que vayan a alguna cita es porque quiero que vayamos un poquito más rápido, ¿verdad? Pero, como queda grabado, ustedes lo pueden verificar. 14, 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel incrédulo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿De qué les hablará Dios? En Isaías 28, versículo 11, podemos ver cuál era el mensaje que Dios traería a través de las lenguas para los incrédulos, como señal. Isaías 28, versículo 11, sin perder Primera de Corintios 14, 21, que vamos a estar constantemente ahí. Muy bien, ¿ya estamos? Isaías 28, versículo 11, porque está haciendo una referencia cuando dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Hace referencia a Isaías. Isaías 28, versículo 11 dice así, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Quién? Dios, ¿verdad? A los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, más no quisieron oír. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando Dios estaba manifestándose poderosamente con lenguas, ni aún así querían oír. Y estos que escucharon, esta multitud que escucharon, hablan en nuestras propias lenguas y les escuchamos decir las maravillas de Dios. Aún así de la multitud solamente creyeron 3,000. Los otros no. Los otros decenas de miles no creyeron. Y recuerden que era una super multitud, porque en esa época era el Pentecostés y en el Pentecostés se acumulaba la gente para ir a adorar al templo de Jerusalén. Entonces estaba repleto de gente y solamente 3,000 creyeron. Pero el hecho que Dios anunciara su evangelio, sus maravillas por medio de diversas lenguas era una gran señal a los incrédulos, mis hermanos. Una gran señal. Primera de Corintios 14, 22, ahí dice. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, en resumen de este argumento, las lenguas servían para hablar a los incrédulos el evangelio en su propio idioma. Amén. Busquen Marcos 16, versículo 17. Sin perder Primera de Corintios, vamos a estar ahí, en ese libro de Corintios.
Seguimos viendo el argumento de que las lenguas servían también como señal a los incrédulos. Dios dio lenguas para que se hablara su evangelio a todos, aunque no entendieran, Dios les dio entendimiento por hablar en su mismo idioma. Es como si ahorita alguno de aquí sabe ruso. Levante la mano el que sepa ruso. Imagínense que entrara un ruso, incrédulo por supuesto, que no conociera de Dios. ¿Cómo evangelizaríamos a ese ruso? No se puede. Necesitamos que alguien hable ruso para poderle decir las maravillas y el evangelio del Señor. ¿Ya está un poco más claro? Ese era el asunto, mis hermanos. De eso se trataban las lenguas. Fíjense, Marcos 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, Coca-Cola, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estas señales siguieron a los que creyeron? Sí, a los hermanos de la iglesia primitiva, todas estas señales, y lo podemos ver con Pablo cuando lo mordió la serpiente, no le pasó nada. Y podemos ver que muchos, no todos, de ellos hablaban lenguas y anunciaban el evangelio por medio de las lenguas a toda la gente que venía y escuchaba, ¿verdad? Había partos, medos, elamitas del Ponto de Egipto, de Asia, de África, de todo eso. Y escuchaban y decían, están anunciando a Cristo, yo quiero de eso. Y otros decían, están anunciando a su Dios, yo no quiero de eso. Pero entendían. Solamente 3,000 creyeron. Así que, ¿son qué? Dicen nuevamente Marcos 16, 17, estas señales, las lenguas fueron como una señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Porque había incrédulos de diferentes naciones para que creyeran hablándoles en su propia lengua el evangelio y las maravillas de Dios. Zacarías 8:23. Ahorita ya entramos en el don, Quiero dar todo este antecedente porque es súper importante para que puedan entender. Dice así, Zacarías 8:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, ¿cuáles días? En los días de la iglesia, cuando inició la iglesia. En aquellos días, recuerden que del último profeta Malaquías y estos, que eran más o menos contemporáneos, hubo un lapso de 400 años hasta Mateo, hasta Juan el Bautista. Desde Malaquías, el último profeta, hasta San Juan el Bautista hubo 400 años de silencio, 4 siglos que no había profeta ni palabra de Dios en la tierra. Entonces, cuando dice en aquellos días, dice de aquí a 400 años, que venga el Señor Jesucristo e instale su iglesia, sucederán estas cosas. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Fíjense, estos 10 hombres de diferentes lenguas escucharon que Dios está con vosotros. Tomaron del manto a un judío. ¿A qué se refiere esto? Que por los judíos vino el cristianismo. De ahí salió Cristo. Entonces toman a estos que estaban predicando, estos judíos que estaban predicando a Cristo y dicen, hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces lo seguimos. ¿Se entiende? Lo leemos nuevamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, 10 naciones, imagínense, franceses, alemanes, españoles, rusos y de todo por ahí. Bueno, parafraseando. De todas las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído. ¿Cómo escuchaban entonces estos? ¿Cómo creyeron? ¿Cómo escucharon que Dios estaba con ellos? Porque se les habló en su lengua, por las diversas lenguas. Y creyeron. ¿Lo ven? Hemos oído que Dios está con vosotros. Dios está con vosotros y Dios está con nosotros. ¿Recuerdan que dice, y la Virgen concebirá a un hijo y pondrá su nombre? ¿Qué quiere decir? Sí, Dios con vosotros. O sea, lo que quieren decir estos, hemos oído, porque nos hablaron en nuestro propio idioma, que Dios, que Jesús está con vosotros. Lo seguimos. ¿Se entiende?
Ok, entonces era por señal, las lenguas era por señal a los que no creían, a los incrédulos, a los extranjeros, a los que ni siquiera hablaban el idioma hebreo ni el griego, que era, ni el arameo, que eran muy populares en esa época. Ok, muy bien. Entonces las lenguas servían para hablar a los incrédulos el evangelio en su propio idioma. Amén. Vamos a Hechos 2 nuevamente. Vamos a ver el antecedente de cómo llegaron las lenguas a la iglesia. Hechos 2, versículo 1. Vemos este relato así, a vuelo de pájaro. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya vamos entrando en el don, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un ruido, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Qué estaban haciendo? Sentados. Esos detallitos, mis hermanos, importantes. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas repartidas eran como unas flamas encima de cada uno de ellos, como flamitas de fuego. Ok. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, como si fueran velitas y ellos con su flamita ahí. Ok. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este ruidero, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Imagínense, ¿han escuchado cuando truena un transformador, pero así fuerte? O uno de esos relámpagos, truenos del cielo, que hasta se cimbran las ventanas y ¡ay! Pues todos los que estaban ahí escucharon ese tronido y dijeron, ¿qué está pasando? Y corrieron ahí porque se escuchó por aquí, se escuchó por aquí, en el aposento alto, y se juntó la multitud. ¿Qué está pasando aquí? Una bomba. No había bombas en esa época, ¿verdad? Pero casi. Se escuchó un tronidajo ahí. Moraban entonces judíos varones, estoy en el 5, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este ruido, este tronido, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Qué pasó? Pero cada uno de la multitud de los que estaban afuera les oían hablar en su propia lengua. Y estaban confundidos, maravillados, atónitos, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué pasó aquí? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dios, mis hermanos, estaba haciendo justo lo contrario de lo que hizo en Babel. En Babel, ¿qué hizo? ¿Recuerdan el relato? Vamos a verlo. Génesis 11:1. En Babel dividió a la gente. En Cristo los unió. Génesis 11:1. Vemos este relato brevemente. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, ¿qué? Digan, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo, ¿qué? Lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron ¿qué? Nuevamente, dejaron de edificar
la ciudad. Esto de edificar y esto de que el pueblo era uno, regístrenlo en su mente, es importante. Dejaron de edificar la ciudad. Así que Dios confundió sus lenguas en Babel para que dejaran de construir lo que estaban construyendo, para que ya no se hablaran, para que ya no se entendieran y se esparcieron, para que dejaran de estar unidos y para que dejaran de edificar. En la iglesia hizo todo lo contrario, dio las lenguas, dio entendimiento de las diversas lenguas para que fueran uno y para edificar. Porque mis hermanos, es el principal propósito del don de lenguas. Edificar. Miren, 1 Corintios 14, versículo 12. Porque estamos viendo para qué servían las lenguas. Ya vimos que para juicio, ya vimos que para revelar misterios, ya vimos que para hablar el evangelio, pero también es para edificar, mis hermanos. Vimos que era como señal para los incrédulos, pero su objetivo principal en la iglesia, ya como don, el don de lenguas en la iglesia, es para edificar. Su propósito principal es este. 1 Corintios 14, versículo 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar. Edificación de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo aquellos en Babel cuando se entendían y eran uno y estaban bien de acuerdo? Edificando, para mal, por supuesto, porque querían estar por encima de Dios y se sentían muy fufurufos. Aquí no, aquí es para edificar la iglesia. Allá confundió las lenguas, aquí da entendimiento de diversas lenguas para edificar. Lo contrario que hizo en Babel. Entonces, así también vosotros, pues que anheláis, algunos de ustedes anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Importante. 1 Corintios 14, 26. Ahí mismo en el versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Entonces, ¿cuál es el propósito del don de lenguas en la iglesia? Edificar, edificar. Bueno, y no solo el don de lenguas, porque dice, si anhelan los dones, ¿no? Procurad en ellos, para edificación. No solamente el don de lenguas es para edificación, cada uno de los dones, los que ya no están operando y los que sí están operando, son y eran para edificación. Si algún don no edifica, no sirve de nada. No sirve de nada. Nada más está ahí de escandaloso. No sirve de nada si no edifica. Ahora demos la definición del don de lenguas. El don de lenguas es la capacidad que Dios da a algunos de sus santos para hablar en diferentes idiomas terrenales, ya sea inglés, ruso, chino, lo que sea, para el anuncio del evangelio y para la edificación del cuerpo de Cristo, dando mensajes de Dios siendo interpretados por los hermanos que tienen el don de interpretación. Porque Pablo dice que si no hay interpretación, y no edifica. No edifica, mis hermanos. Veamos algunos mitos con relación al don de lenguas. Hay un mito muy popular que dicen algunas iglesias, algunos hermanos, y con todo respeto lo quiero decir porque sé que me van a escuchar. Algunos hermanos dicen, si no hablas en lenguas, bueno, no sé si sean hermanos, porque están sujetando la salvación a las lenguas. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. No tienes el Espíritu. Así dicen, Esto es un mito evangélico. Si no hablas en lenguas, no eres. ¿Ya hablaste en lenguas tú? ¿Y tú? No son salvos. ¿Cuántos ya hablaron en lenguas? Michiquí miramors. Yo soy salvo, hablo en lenguas. Michiquí miramors. Algo así, pero ya hablé en lenguas. Que Dios te bendiga. Eso quiere decir en Mazahua. En Mazahua, ¿verdad? Entonces, es un mito decir que si alguno no habla en lenguas, no es salvo. Es un mito y una ofensa a la obra de la cruz. Una ofensa porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por medio de las lenguas, ni es la evidencia ni nada de eso. Fíjense, vamos a ver un texto. 1 Corintios 12, tantito atrás, 29. Para que vean lo que dijo el apóstol Pablo con relación a esto. Que si no hablas lenguas, no eres salvo o no tienes el Espíritu. Error, garrafal y ofensivo a la obra de la cruz.
Dice así. ¿Son todos apóstoles? A ver, vamos a hacer de cuenta que está Pablo aquí preguntándonos. Se para Pablo. Hermanos, quiero que me contesten, por favor. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Entonces no son salvos. ¿Ahora que no? ¿Tienen todos dones de sanidad? No, por supuesto. ¿Hablan todos lenguas? Pues no todos, solamente algunos. ¿Interpretan todos? Tampoco. Solamente algunos. Nuevamente la definición del don. Dios da la capacidad a algunos de sus hijos, a algunos de sus santos para hablar en diferentes idiomas terrenales, para el anuncio del evangelio a aquellos que no entienden, por supuesto, y para la edificación del cuerpo de Cristo dando mensajes y misterios, mensajes que tienen que ser interpretados por otro hermano o por él mismo. Ok, entonces el mito de que si no hablas lenguas no eres cristiano es mito. Otro mito. Algunos dicen que algunos hermanos allá hablaron lenguas angélicas. Mitazo. Sí, es chistoso. Mito también. 1 Corintios 13, versículo 1. Es el único texto que hace referencia a lenguas angélicas. Y vamos a ver lo que dice el texto. 1 Corintios 13, 1. Dice Pablo, si yo hablase, ¿está diciendo que Pablo hablaba? Está haciendo una suposición, simplemente. Porque fíjense, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor. Si las habla y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si las hablase, puedo hablar lenguas angélicas si las hablase y no tengo amor, pues ¿de qué me sirve? Y luego dice en el 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Algunos hermanos dicen, Pablo hablaba lenguas angélicas, y algunos hermanos también, eso es un mito, un error de interpretación. Nadie jamás ha hablado lenguas angélicas. Y algunos dicen, es que Dios da el hablar lenguas angélicas para que los demonios no entiendan lo que estamos hablando. Pues si las lenguas angélicas son las lenguas demoníacas, ¿no eran ángeles ellos? ¿O son ángeles pero caídos? Pero así dicen mis hermanos, en verdad, es que Dios da el hablar lenguas angélicas para que los demonios no entiendan lo que estamos hablando. Pues ¿cómo no te van a entender si es la lengua de ellos? Es la de ellos. Si hablase. Pero nadie jamás ha hablado lenguas angélicas, solamente los ángeles. ¿Y los ángeles llegan y te hablan en su lengua? No, te hablan en español, o en hebreo en aquellas épocas, o en griego. No te hablaban en lengua angélica. O sea que no sabemos cuál es la lengua angélica. Simplemente te hablan en tu idioma. Ok, entonces, otro mito. Dicen algunos, y con todo respeto, en verdad, mis hermanos, no se me vayan a ofender los que me escuchen que sean de esta idea, ¿verdad? Recuerden que estoy hablando para los hermanos en internet también. No se me ofendan los que son de esta idea, mis hermanos. Hay que ser honestos al acercarnos a la palabra de Dios. Pablo está haciendo una simple suposición si yo hablase. Porque sigue suponiendo, si yo tuviese toda ciencia, y si tuviese toda la fe que aún trasladase los montes. ¿Pablo trasladaba los montes? Sí. No, claro que no. No se me espanten. No trasladaba los montes, así como tampoco hablaba lenguas angélicas. Está haciendo suposiciones para exaltar ¿qué? El amor. Entonces, mito. No, jamás nadie ha hablado lenguas angélicas. Todas las lenguas que se hablaron eran terrestres, terrenales, de países, de regiones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos mitos, mis hermanos, el problema es que muchos han mal utilizado estas cosas y han hecho una verdadera desorden y un verdadero blanco de burlas hacia los incrédulos, hacia nosotros. De los incrédulos hacia nosotros. Nos han hecho un blanco de burla por estas cosas y nos ubican ya como si fuéramos todos iguales. Ay, esos evangélicos locos, ¿no? No todos somos iguales. Hay gente bíblica y hay gente que se deja llevar por sus ideas, por sus mitos o creencias, o por sus tradiciones, que es que lo dijo mi pastor. Pues aunque lo haya dicho quien lo haya dicho, si no está en la Biblia, no lo creo. ¿Correcto? Pablo nos enseña a guardar el orden, mis hermanos.
En 1 Corintios 14, versículo 23. Primera de Corintios 14, 23 dice así. Nos enseña a cómo es el procedimiento, ¿Cómo es el procedimiento de los que hablaban en lenguas en la iglesia? Fíjense, y nos enseña a guardar un orden y un procedimiento. Primera de Corintios 14, 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Quiero hacer un antecedente. Lo que está haciendo Pablo a los corintios es una reprensión. No les está hablando suavecito. Hagan de cuenta que yo soy Pablo, con mi cara de enojado, y digo, miren, si se reúnen todos a hablar en un lugar, háganlo de esta manera, condenados corintios. No hagan como quieran, háganle como debe de ser. Bueno, no sé si se imaginaron a Pablo. Más viejo, ¿verdad? Un poco menos guapo que yo, pero... Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Corintios, por favor. Van a decir que están locos. No hagan eso. Pero si todos profetizan, y aquí pones por sobre lugar a la profecía en vez de las lenguas, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué es esto? Que la profecía anuncia el evangelio claramente, con idioma entendible. ¿Cuál es la profecía? La palabra de Dios, la palabra profética, más segura. Ya lo vimos en el don de profecía. Cuando se anuncia esto, entonces está por sobre cualquier manifestación extraordinaria, como el hablar un idioma que nadie jamás ha hablado. Por ejemplo, tú nunca estudiaste inglés y de repente hablas inglés, don de lenguas. Vaya y evangelice a uno que no habla español, que habla inglés, por supuesto. Ok. Entonces enseña, hermanos, no, si se reúnen en el lugar, no se pongan a hablar todos en lenguas. ¿Han visto lugares donde todos se ponen a hablar en lenguas? ¿Y no dicen que están locos? Sí. No deben hablar todos, sí, claro, supuestas lenguas. Son balbuceos extraños, inentendibles. Porque no hay intérprete que me pueda decir, mira, ese está hablando en inglés, y es en chino, y es en ruso. No hay intérprete, todos hablan así, a lo tonto, a lo loco. No deben de hablar todos al mismo tiempo. Debe de haber un orden, mis hermanos, un orden. Primera de Corintios, ahí mismo, en el 14, 27. Sigue la instrucción y el orden de cómo llevar a cabo esto. Si habla alguno en lengua extraña, ¿qué es lengua extraña? Extranjera, desconocida, ¿qué está hablando? No sé, déjame ver, a ver, tráete al otro que tiene también don de interpretación y ya te dice. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y pone un límite del Espíritu Santo. 2 o a lo más 3, que no se pase de 3. Y por turno, y uno interprete. Miren, si en alguna congregación de las que sostienen esto, del hablar en lenguas o los balbuceos extraños que hacen, se pasa de 3, ¿será de Dios? ¿Verdad que no? Ahora, si no hay intérprete, ¿será de Dios? El que habla tiene que hacerlo para edificación. ¿Y cómo seremos edificados? Entendiendo lo que está hablando. Necesitamos al intérprete, ¿verdad? Sigue la instrucción. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué? Xerapese. Hablé en lenguas. Cállese, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Y hable para sí mismo y para Dios. Ahí mismo en el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, no, sino de paz. ¿Cómo en dónde? En todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Oyeron eso, mujeres? Cállense. ¿Oyeron eso, mujeres? Cállese. No es cierto. Vuestras mujeres callen en sus congregaciones. Recuerden que es según el contexto. ¿De qué está hablando el contexto? De las lenguas y la profecía. Lean todo el contexto, mis hermanos. No los quiero engañar.
Todo el contexto, 1 Corintios 14, todo habla de las lenguas y la profecía. Y ponen sobre eminencia la profecía porque es la que se entiende, las lenguas no. Entonces dice la mujer calle que no dé lenguas y que no profetice. Es lo mismo que nos enseña Pablo, que la mujer no tome señorío, que no dé doctrina a los demás, a los hombres. Sí, a las mujeres jóvenes, como ya lo vimos en otros mensajes, ¿ok? En el mensaje anterior, ok. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también que la ley lo dice, o sea, lo dice Dios. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Imagínense que Dios da una revelación por medio de lenguas y las mujeres empiezan así, ¿qué pasó? Que no sé qué, no. El que habló lenguas, y si es uno de los esposos, que vaya y que le pregunte, oye, ¿qué te reveló Dios? Por medio de las lenguas. Entonces ya se le explica, ¿ok? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sobre todo, mis hermanos, recuerden que los corintios estaban teniendo un tremendo desorden en la iglesia. Unos se emborrachaban, otros comían, otros hacían su rancho aparte, soportaban a un fornicario, había pleitos, se demandaban entre los incrédulos, se hacían una serie de cosas los corintios. O sea que este libro de 1 Corintios es un súper regaño de Pablo. Primer regaño de Pablo a los corintios, sin duda lo podríamos poner así. Primer regaño de Pablo a los corintios. Y es una instrucción para hacer bien las cosas. ¿Ok? Entonces las mujeres andaban, supongo, y por el contexto y por el entendimiento del libro, en ocasiones hacían un súper escándalo, haciendo un argüende, lo que sea, parecía tianguis. Shh, en su casa, por favor. ¿Ok? A esto se refiere. No que ustedes no puedan decir ni pío en la congregación, lo vimos la semana pasada. No que no puedan decir, oiga, pastor, ¿puedo consultarle? Claro que puede hablar y claro que pueden acercarse y preguntar lo que sea. Pero en estas cuestiones de doctrina y de predicación y de profetizar con la palabra, solamente los varones se dedican a enseñar. Correcto, muy bien. 35. ¿Y quieren aprender algo? Pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos míos de Pablo. ¿De quién? De Cristo, de Dios. Esto que está anunciando Pablo son mandamientos del Señor, mis hermanos. Y en algunos lugares donde las hermanas quieren pararse y profetizan, ¿no han visto que por lo regular en esos lugares son mujeres las que hacen eso? Están todavía contradiciendo lo que dice ¿quién? Reconozcan que esto lo manda el Señor. Se paran 2 o 3 y empiezan a brincar y a sangolotearse. Que sí se pierde la salvación. Vi un video por ahí. Dice el Señor que sí se pierde la salvación. Oye, estás hasta contradiciendo la palabra. ¿Será el Señor? No, mis hermanos, son sus concupiscencias, son sus ondas que trae, ¿verdad? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Más al que ignore, pues ignore. Si a ti te vale, pues que te valga. Pero esto lo dice el Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, no. Pero hágase todo decentemente y con orden. Así que vamos a impedir acá si alguno llega hablando en inglés, en ruso, en otomí, en mazahua, lo que sea. A ver, intérprete, ¿dónde está? No, entonces cállese. Y ya. Tan sencillo. Tan simple, mis hermanos, ¿ok? Si no hay intérprete. Y si hay intérprete, bueno, que diga lo que está diciendo, qué idioma es y qué nos está diciendo y filtramos por la palabra de Dios. Y si está escrito, entonces ¿para qué necesito que me lo digas tú si solamente me basta con leer? ¿No les parece vergonzoso? Ya como un paréntesis. ¿No les parece vergonzoso que Dios tenga que utilizar a gente para que nos venga a decir lo que ya está escrito en la palabra? Si cuando nosotros debiéramos tomar la responsabilidad de leer lo que dice Dios y conocer lo que me dice el Señor, ¿para qué necesito que alguien venga y por medio de revelaciones, sueños, lenguas, lo que sea, me tenga que decir algo a mí personal? Cuando ya me lo dice el Señor en su palabra, soy falto de responsabilidad para acercarme a Dios y leer lo que dice. Entonces sería hasta vergonzoso, mis hermanos. Porque no soy diligente en lo que me habla mi Señor por medio de su palabra, que necesita Él mandarme a alguien para que muévele y hazle, ¿no? No, mejor me pongo las pilas y me pongo a conocer al Señor y sus mandamientos escritos. Y no necesito de nadie más que de Él.
y de los maestros, pastores y evangelistas que él mismo puso. Predicadores, ¿ok? Muy bien. Siempre me enciendo. La importancia de las lenguas, mis hermanos, era que se supiera y se entendiera lo que decían. Si no edifica, no sirve de nada. Era importante que se supiera, si alguno hablaba en lenguas, era súper importante, básico y fundamental, que se supiera lo que decían los que estaban hablando lenguas. Si no, como dice Pablo, cállese. ¿Qué caso tiene que meta su cuchara si no va a aportar edificación a la iglesia? Según Pablo, el hablar sin intérprete es un desorden, egoísmo y un despropósito. 1 Corintios 14:1. Nuevamente el argumento. Según Pablo, el hablar sin intérprete, el hablar en lengua sin intérprete, es un desorden, un egoísmo y un despropósito. No tiene sentido, no tiene propósito alguno. 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor, esto de mayor quiere decir más útil, cumple el propósito, mayor, más útil, es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Recuerden que el fundamento para los dones es la edificación de la iglesia. El primer propósito, el gran propósito de que Dios reparte dones a la iglesia es para su edificación. Y si alguno no tiene intérprete, dice, pues habla para ti, egoísta solo, tú vas y tú mismo te edificas, ¿y a mí qué? No estás cumpliendo con el propósito de edificar a la iglesia. Pero el que profetiza sí está cumpliendo con el propósito de edificar a la iglesia, que es el propósito central de los dones. ¿Se entendió? El que habla en lenguas no habla a los hombres, no está aportando nada, no está edificando a la iglesia. No habla a los hombres sino a Dios, ¿verdad? Pues nadie le entiende. ¿De qué me sirve que hables muchas lenguas? Pues yo no sé inglés, yo no sé ruso, yo no sé chino. Solamente tú, y te sirve para ti, pues hazlo tú. Y luego, pues ve y hazlo en tu casa. ¿Aquí para qué? ¿Para qué te exhibes? Aquí no nos sirves de nada, ve y edifícate allá. Y que Dios te bendiga, envidioso. No, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, cumple con el propósito de los dones. El que profetiza cumple con el propósito que son, para lo que son los dones, ¿eh? Para edificación, exhortación, consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza cumple con el propósito para los dones, ¿eh? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor, más útil es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que sí, dice Pablo, que el que habla en lenguas sin interpretarlas no sirve de nada, es simplemente egoísmo para él mismo, no aporta. Porque dice en 1 Corintios 12 que somos un cuerpo, ¿no? Y que todos dependemos mutuamente cada uno de nosotros, de las coyunturas. Yo soy un pie, el otro es mano, el otro es ojo, el otro es pierna, el otro es codo. Todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nos ayudamos mutuamente y aportamos edificación al cuerpo de Cristo con nuestros dones, con las capacidades que nos dio Dios. Aportamos, pero si yo hablo para mí, ¿qué aporto al cuerpo? Es despropósito. Ya no cumplo el propósito para lo que son los dones. Pablo da un ejemplo de esto. Miren, ahí en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿de qué les sirve? ¿De qué les aprovecha? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y se está hablando de la trompeta, el shofar, el cuerno,
que sonaban cuando venían los enemigos, ¿no? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra, ¿qué? Bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, o sea, no aportarás nada a la edificación del cuerpo de Cristo. Si no se entiende lo que dices, hablas al aire, o sea, gastas saliva, en pocas palabras. Tantas clases de idiomas, ¿lo ven? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Imagínense que entrara un hermano de Francia. ¿Cuántos saben francés aquí? Ninguno, ¿verdad? Lo sospeché desde un principio. Que viniera un hermano de Francia y que dijera, hermano, ¿me permites predicar? ¿Verdad? Pásale, hermano. Les empezara a predicar en francés. Pero un sermón de aquellos, glorioso, mis hermanos. Claro, solamente lo van a recibir gloriosamente y les va a servir los que entiendan francés. Los que no, les habló al aire. No recibieron edificación. ¿Se comprende, mis hermanos? Más claro ni el agua, ¿verdad? No hay propósito ahí, no se cumple el cometido de edificar a la iglesia. Y es el ejemplo que está poniendo Pablo. Ciertamente hay una cantidad de idiomas, muchos en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Estoy en el 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, si me hablan en otro idioma que yo no sé, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, y no me servirá de nada. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación, para esto. Así que para que las lenguas cumplieran el propósito de edificar el cuerpo, tenían que ser interpretadas de otra manera, no servían para nada. Ahí mismo en el versículo 13, 1 Corintios 14, 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nuevamente, no edifica. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto es importante. Tenemos que hacerlo con el entendimiento para que baje a nuestro corazón y a nuestro espíritu todas las cosas, mis hermanos. Cuando nosotros cantamos y vemos la proyección de las letras aquí, tenemos que estar entendiendo, meditando en lo que vamos diciendo, reconociendo por la palabra y por la gloriosa obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo y por el grandioso plan de salvación de Dios. Le cantamos a Él, pero no solamente le cantamos sintiéndonos bien, le cantamos entendiendo lo que le estamos cantando en base a la doctrina. Porque en muchos lugares también se canta por cantar. Ni siquiera saben el principal cometido de cantar a Dios. Pero como se proyecta la letra, pues lo cantan. Hay que cantar con el entendimiento. Cantar con el entendimiento, mis hermanos. Amén. Ok. Entonces, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. En el 15, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Otra, y no es que acuse tanto a estos hermanos, pero son ejemplos que necesito poner, mis hermanos. ¿Han visto en las reuniones de oración que muchos se paran a hablar en balbuceos inentendibles? Saca la bazuca, Rambo, lanza llama, quema la rama seca. La itana llama traca y no sé cuántas cosas, ¿no? Así, mis hermanos. La vaca da leche seca. Bien, una serie de cosas así. Entonces, se ponen a hablar en este tipo de cosas así. ¿Cómo tú puedes decir amén a lo que él está diciendo? ¿Cómo acostumbramos a orar nosotros? Como lo hacían en la escritura. Uno oraba por algún pedido, por alguna cosa a Dios, y los demás atentos. ¿Qué está pidiendo el hermano? Porque necesito estar atento, tener entendimiento para poder decir amén a lo que está diciendo el hermano.
O puede decir, no, hermano, no. Yo le voy a los Pumas. Dios, que ganen los Pumas. Y otro hermano le va al León. No, que gane el León. Pero si en lenguas pido por los Pumas, el otro hermano puede decir, amén, el que le va al León. Pero si entiende claramente que está pidiendo en contra de su equipo, va a decir no. Por eso es importante, mis hermanos, ser muy claros en nuestro lenguaje, para edificación, porque yo no puedo estar pidiendo por cualquier patraña, cosa, lo que sea, y decir amén. No, que haya entendimiento. Oraré con el entendimiento, con mi espíritu, sí, entregado a Dios, pero también entendiendo lo que estoy haciendo. Y cantaré también entendiendo lo que estoy haciendo. Y todas las cosas las haré para edificación de la iglesia. Porque si no, no se cumple el propósito principal. ¿Ok? Muy bien. Entonces estoy en el 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, o sea, tú. Pero el otro no es edificado. Qué egoísta. No cumples el propósito. O sea, tú sí das gracias y tú sí te sientes re bien. ¿Y los demás qué? No seas egoísta, sé compartido, habla claro para todos. ¿Eh? Doy gracias a Dios, dice Pablo en el 18, 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Sí? Hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo. No sé si alguna otra lengua por ahí. En lengua licaónica por ahí hay una... ¿Ah? Bueno. No sé, pero hablaba más lenguas que todos los demás, hebreo, arameo y otras lenguas, ¿verdad? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, así presumidos corintios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida que no se entiende nada. Prefiero 5 que se entiendan a una serie de balbuceos extraños. Hermanos, termina Pablo diciendo, no seáis niños, mis hermanos. No seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, en eso sí. No sean maliciosos. Pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué termina diciendo esto? Porque los corintios, cuando inicia su carta diciendo, intenté hablarles como espirituales, pero no pude hablarles como espirituales, ni aún puedo hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales, como si fueran inconversos, condenados corintios. Hizo un berrinchazo Pablo. Y su carta toda es un súper regaño a los corintios por andar procediendo mal. Leonenses, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo, sean maduros. Tenemos un propósito, ¿cuál es? Edificar el cuerpo de Cristo. No hagamos balbuceos extraños como lo hacen en muchos lugares para lucirse o para sentirse más espirituales. Ay, mira, ese está más cerca de Dios, pues está más lejos. No está edificando. ¿De cuál Dios? Y en ocasiones caen como en trance y una serie de cosas. ¿De qué sirve eso en la iglesia? Solamente para que entren algunos y digan, tan locos estos. Y luego lo suben a YouTube. Y ahí andan sangoloteándose y hablando en lenguas y una serie de cosas. Y yo me pego en la cara y digo, no todos los cristianos somos así. No os confundáis. Vayan a la palabra de Dios y vean cómo son los cristianos. Muy bien, terminamos, mis hermanos. Recuerden que al final, como pasó un anuncio por ahí, vamos a hacer sección de preguntas y respuestas. Si las tienen, si no, simplemente nos despedimos. ¿Quedó entendido todo? Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, por este tiempo de tu palabra, de exhortación, de reprensión, de edificación, Señor. Que así sea para cada uno de nosotros en nuestro interior, mi Dios, que crezcamos, que maduremos, que te amemos cada día más y que te glorifiquemos por sobre todas las cosas, que es el cometido principal, glorificarte, Señor. Así que gracias por tu palabra, gracias por todo este tiempo, gracias por esta reunión, gracias por los que tú trajiste aquí a escuchar tu palabra y a alabarte también. Gracias por la vida de todos ellos. Síguenos guardando, Señor, síguenos bendiciendo, sosténnos en cualquiera que sean nuestros caminos en estos días. Gracias, Padre, salimos de este lugar, guárdanos, donde quiera que estemos, que reflejemos a tu Hijo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, mis hermanos, salúdense, bendíganse.